Se concede el uso de la tribuna a nuestra compañera senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo octavo al artículo 21 constitucional en materia de jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Tiene usted la palabra, señora senadora de la Peña. Gracias, presidente. Con su venia, señoras y señores, lo que está en el contexto de la iniciativa que estamos presentando tiene que ver con las distintas recomendaciones que en su momento, después de una visita que hiciera el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el mes de octubre del 2015. Debemos recordar que hizo recomendaciones después de su visita y después de atender diversas reuniones, incluso con diferentes entes del gobierno mexicano, y en marzo del siguiente año, es decir, de marzo del 16, hizo 14 recomendaciones que dista mucho al Estado mexicano de estar atendiendo. Es importante señalarlo porque de manera particular la primera de ellas tiene que ver con la conformación de un consejo asesor que esté integrado por renombrados expertas y expertos en el campo de los derechos humanos y en el combate a la impunidad, que tendría como objeto asesorar de manera esencial al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción y sobre todo para revertir la tasa de impunidad imperante en el México. El Consejo podría elaborar y presentar públicamente una evaluación a nivel nacional sobre la impunidad y recomendar distintas rutas a seguir para que haya una correcta implementación de las recomendaciones y sobre todo en el caso de la vinculación con distintos tratados internacionales, pues atender nuestro compromiso vinculante, además de atender las recomendaciones que desde distintos organismos, particularmente Naciones Unidas, deberían tomarse en consideración. Puedo mencionar varios, entonces el examen periódico universal, las distintas recomendaciones que los distintos relatores de Naciones Unidas han hecho a México, en fin, nos parece que hay una gran agenda importante que debería tomarse en consideración, pero que ahí queda abandonada. Se reciben, se dan respuestas como la que hoy, por cierto, está dando la Secretaría de Relaciones Exteriores, la PGR. Bueno, quien está encargado de la PGR, porque si quieres el procurador, el encargado del despacho, que junto con la Secretaría de Gobernación le han respondido a la Oficina del Alto Comisionado en México sobre los derechos humanos, sobre los señalamientos que se han hecho respecto de la investigación de Ayotzinapa y sobre todo cómo se ha incurrido a práctica de tortura. Ese es un problema que no solamente lo ha dicho el Alto Comisionado, lo han dicho distintos organismos de derechos humanos, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otros organismos importantes en México. De tal manera que es importante tomar en cuenta que México ya no puede quedar, señoras y señores, en una burbuja en donde pareciera que todo lo que no nos gusta, sobre todo quienes están al frente del gobierno, se repele. Se le da la vuelta y, por supuesto, cuando se trata de situaciones que tienen que ver con los derechos humanos, pues se argumenta que la ley no precisa más que hasta donde se tiene la posible participación de México en los distintos organismos, las recomendaciones que se valoran, etcétera, etcétera, pero no pasa de ahí. De allí que en el contexto de lo que estamos viendo en México tenemos que insistir que no puede ser pretexto la ley o la Constitución para que no se tomen en cuenta estas observaciones, pero sobre todo que se cumpla con la ley, porque además en México, además de que tenemos una ley general contra la tortura, también hay distintas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la tortura, de tal manera que ya no podemos darle vuelta a un grave problema. Y nos parece importante que México, además atendiendo estas recomendaciones del Alto Comisionado, pues pueda constituir de manera formal
las comisiones que necesitamos de manera institucional, pues que ayuden al gobierno, en este caso al Ejecutivo Federal. ¿Y cuál es la adición que estamos haciendo? En el último párrafo del 21 constitucional, donde se plantea la donde se reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Enseguida añadiríamos en aquellos casos en los que el Estado mexicano solicita el apoyo o la asistencia técnica internacional para la investigación y la persecución penal de los delitos de corrupción y o graves violaciones a los derechos humanos, la investigación y la acción penal se ajustarán a lo establecido en esta Constitución y en los tratados o convenios internacionales de los que nuestro país sea parte. Termino diciendo, hoy estamos en una situación que no podemos dejar de observar de violaciones graves a los derechos humanos, les guste o no les guste, esa es la realidad, no la podemos ocultar. Cada quien carga lo que le corresponde y eso se ve y se refleja también en los resultados de lo que seguramente va a ser la elección el 1 de julio. Yo creo que todas y todos, independientemente de quién sea nuestro candidato, tenemos que trabajar para que México salga de la bronca en la que se encuentra. Y yo creo que si hay voluntad política, pues no estaríamos ahorita presentando reformas a la Constitución. Eso podía hacerse de manera ejecutiva, pero no se ha hecho. De tal manera que estamos presentando la iniciativa conducente a la Constitución para que no haya ningún pretexto. Gracias a todas y a todos ustedes por su atención. Gracias, señora senadora de la Peña. ¿Con qué objeto, senadora Gastelum? Pedirle agregue en el diario Los Debates una iniciativa que he presentado de reforma a la ley de autor y al Código Penal sobre copia privada, solamente con ese propósito. ¿Tiene que ver con este tema? No, señor, es subsecuente. Gracias. Les recuerdo que estamos en iniciativas y solamente hay que turnar la iniciativa de la promovente. En otro momento le concederé el uso de la palabra y tomaremos en cuenta su propuesta, por supuesto. Pero en este momento voy a darle turno a la iniciativa, si me permite. Túrnese la iniciativa de la senadora de la Peña a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, primera de la Cámara de Senadores.